Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy vamos a ver una siguiente clase de zoología. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a aprender un poco acerca de las adaptaciones que se presentan en los diferentes seres vivos y también vamos a ver un poco acerca de las estructuras que ellos tienen. Así que, no siendo más, comencemos. ¿Qué veremos en esta nueva clase de zoología? Primero, ¿qué son las adaptaciones? 2. Adaptaciones morfológicas. 3. Adaptaciones fisiológicas. En el ítem 4, adaptaciones etológicas. En el 5 veremos evidencias morfológicas de la evolución. Y por último, veremos un ejercicio explicativo para entender la parte de evidencias morfológicas. Comencemos con el tema. Adaptación de un ser vivo. Se define como una característica de un ser vivo que le permite sobrevivir en su entorno, incluyendo todo lo que vive y no vive. Podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un lobo que se encuentra, ubicado en un territorio el cual es muy frío, pero gracias a su pelaje le permite adaptarse a este tipo de ambiente para poder vivir. ¿Por qué se adaptan los seres vivos? Entendamos un poco acerca de esto. Se adaptan para protegerse de los depredadores. Por ejemplo, en el caso del perezoso, debido a su gran agarre, permite subir a altos árboles en los cuales le sea muy difícil a un depredador cazarlos. Entonces es una forma para adaptarse. Otra, se adaptan para poder conseguir su alimento. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos el colibrí. Él debe desarrollar una forma para poder extraer, el alimento de esta florecita. Se adapta para poder vivir en el medio que se encuentre. Por ejemplo, la jirafa, debido a sus condiciones, ella debe alimentarse o encontrarse en un medio en el cual tenga árboles frondosos y que sean altos, en los cuales ella se pueda alimentar y pueda sobrevivir. Entonces, cada uno de ellos, de diferente manera, intenta adaptarse a lo que se le presente. Tipos de adaptaciones. Existen diferentes formas en las cuales un ser vivo se puede adaptar. Tenemos la adaptación morfológica, la adaptación fisiológica y definamos cada una de ellas. La morfológica habla de los cambios en el cuerpo y su anatomía. La fisiológica habla del cambio en la parte interna de los organismos de los seres vivos. Y por último, la adaptación etológica, cambios en el comportamiento. Entonces tenemos tres tipos de adaptaciones: morfológica, fisiológica y etológica. Entonces, morfológica tiene que ver con el cuerpo, anatomía; la fisiológica con la parte interna del organismo y la etológica con el comportamiento que ellos tienen. Entonces vamos a ir analizando cada una de ellas de forma más a fondo. Adaptación morfológica. Esta adaptación tiene que ver con el cambio del cuerpo de la especie, variando su anatomía de la siguiente manera, sea por la forma del cuerpo, su coloración y órganos de los sentidos. Se pueden relacionar con el movimiento, la alimentación, la protección, el clima y la reproducción. Veamos estos ejemplos en los cuales se puede aplicar la adaptación morfológica. Tenemos aquí el pez. El pez, gracias a su estructura en la parte del movimiento de las aletas, en toda la parte de su cola, esa parte aerodinámica le permite desplazarse, donde se encuentra. Ahora, miremos la parte del camello. En el camello, gracias a estas jorobas, que puede resistir, y a este pelaje en esta parte, altas temperaturas cuando se encuentra, en climas demasiado elevados de calor. Ahora, miremos la parte del tigre. En el tigre podemos ver que gracias al desarrollo que tienen en la parte de sus patas, en la parte de sus garras, esto le permite a él agarrar sus presas de una manera mucho más fácil a la hora de cazar.
Clases de adaptación morfológica. Tenemos, como primera, tenemos el mimetismo, que es la capacidad de un organismo para imitar a otro ser vivo o a un objeto inanimado. Camuflaje. Consiste en adoptar una apariencia que permita al organismo mezclarse con su entorno. Coloración aposemática. Es una coloración de tipo llamativo que advierte a los depredadores de su toxicidad o mal sabor. Locomoción. Modificaciones en las estructuras corporales que facilitan el movimiento en diferentes medios. Entonces veamos acá, podemos aplicar en estos diferentes esquemas de especies cada una de ellas. Podemos ver acá, en el primer caso, aquí podemos ver, esto es una iguana, y vemos que la iguana prácticamente se puede, digamos, confundir con las hojas. Aquí aplicamos esta parte de morfología, el camuflaje. Aquí se está camuflando para que no, digamos, los depredadores la confundan, o también le puede servir para cuando ella quiera alimentarse, se pueda camuflar para poder atacar a otras especies. Tenemos acá el mimetismo. ¿Qué vemos acá? Miren que son dos tipos de mariposas, la mariposa monarca y la mariposa virrey. ¿Qué es lo que ocurre? Una intenta imitar o copiar la otra. De eso se trata el mimetismo. Entonces aquí esta mariposa está copiando o emulando la otra mariposa. Locomoción, aquí podemos ver en la parte del movimiento, digamos, que le permite a las aves desplazarse en el aire gracias al gran movimiento de sus alas. Y en esta ranita, ¿qué podemos aplicar acá? Aquí podemos aplicar la coloración aposemática. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace ella? Ella intenta crear una coloración en su piel que le permita hacer creer al depredador que es una especie de rana venenosa. Entonces, en esta forma, ella se protege gracias a esa morfología. Veamos otro tipo. Tenemos la adaptación fisiológica. Esta se relaciona al cambio de metabolismo y funcionamiento interno de los organismos. El organismo debe producir un cambio en su funcionamiento para resolver algún problema del ambiente. Se pueden encontrar la respiración, la digestión y termorregulación. Veamos algunos ejemplos. Podemos analizar los pingüinos. ¿Qué pasa en los pingüinos? Los pingüinos tienen una segunda capa interna que les permite a ellos soportar altas temperaturas cuando hay heladas o digamos en la parte del frío donde se encuentran digamos en su hábitat. Los camellos. Volvamos a mirar la parte de las jorobas, pero aclaremos algo, ellas no acumulan agua. ¿Qué es lo que acumulan? Acumulan grasa. Esa grasa, ¿qué es lo que ocurre? Se convierte en energía que al metabolizarse se convierte en agua. Y de esta manera, digamos, los camellos pueden soportar altos cambios cuando tengan, digamos, necesidad, digamos, de alimento para poder, digamos, sobrevivir. Ahora, ¿qué ocurre con los murciélagos? En los murciélagos podemos ver algo muy particular. Ellos, gracias a la parte interna que manejan en sus ojos, ellos se pueden desplazar en horas de la noche y digamos que eso les permite a ellos cazar y digamos desplazarse. Entonces esto es otra forma en la cual digamos este tipo de especies se puede utilizar esa parte fisiológica. Clases de adaptación fisiológica. Tenemos la hibernación. Es el estado de letargo o adormecimiento en que algunos animales se sumergen durante los meses de invierno. Estivación. Consiste en otra forma de letargo, pero se presenta en los climas cálidos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sapos o algún tipo de ranas que utilizan esta forma de estivación. Adaptación al tipo de alimento, dependiendo de la necesidad de los animales y ausencia de alimentos. Comen lo que pueden para sobrevivir. Al cambio de la temperatura, es la capacidad que tienen los animales para crear mecanismos para resistir ambientes fríos y cálidos, como lo vimos ahorita en la parte de los pingüinos. Al cambio de la luz, es la capacidad que tienen los animales para crear mecanismos para resistir ambientes fríos y cálidos.
al tipo de sustrato, otro tipo de adaptación, o también conocida como superficie. Depende de la superficie, o depende para capturar el alimento. Busca su pareja para reproducirse. Esta capacidad de moverse o desplazarse en el medio determina la facilidad con que se realizan las funciones. Entonces, todas estas son adaptaciones de tipo fisiológico. Entonces, vamos a analizar aquí, de nuevo, estas diferentes especies y vamos a ver qué aplica. Podemos ver en la parte de los osos la hibernación. Ellos pueden, digamos, para aguantar el cambio, digamos, de invierno, lo que hacen es que se reservan en cuevas durante mucho tiempo y hacen, digamos, esto les permite a ellos como reservar su energía en ese tiempo, ya que escasea la alimentación para ellos. Entonces, es una forma para sobrevivir. Ahora, ¿qué podemos ver en la parte de los búhos? La adaptación a la luz. Ellos, en sus ojos, muy similar a lo que manejan la parte de los murciélagos, también pueden adaptarse para, digamos, poder desplazarse o, digamos, que si quieren alimentarse, lo pueden hacer en horas de la noche sin ningún problema, gracias a esa gran habilidad que ellos tienen. Tenemos ahora las adaptaciones respiratorias. Podemos ver, digamos, en los peces. Gracias a esa parte de las branquias, estos animales pueden sobrevivir y pueden desplazarse en el agua sin ningún problema. Los lobos, también similar a como ocurren con los osos polares, también tienen una segunda capa en las cuales les permite una reserva de calor y no se ven afectados, digamos, por esos cambios de temperatura elevados donde se encuentran ubicados. Ahora, miremos en la parte del colibrí. Aquí tenemos una adaptación al tipo de alimento. ¿Por qué? Este pico debe permitirle a él adaptarse, digamos, a esa florecita para poder extraer lo que necesita para poder, digamos, sobrevivir este animalito. Adaptación etológica. Son aquellas que implican una modificación del comportamiento de los seres vivos por diferentes causas como la reproducción, alimentación y defensa de sus depredadores. Estas adaptaciones pueden transmitirse de una generación a otra para mantener la supervivencia. Veamos aquí algunos ejemplos. Acá tenemos un cortejo en el cual el pavo real utiliza, digamos, su pelaje para mostrarle a la hembra, digamos, todo lo que le puede ofrecer. Aquí vemos otro ejemplo que es la migración. Aquí vemos aves que se están desplazando de un lugar a otro. Y aquí vemos dos leones que están combatiendo. Esto tiene que ver un poco con la parte territorial. Vamos a analizar un poco más a fondo estas adaptaciones. Clases de adaptación etológica. Tenemos cortejo, que son comportamientos específicos que le ayudan a un ser vivo para atraer a su pareja, como los cantos de las aves, danzas y despliegues de colores para destacar. Construcción de nidos. Se crean estructuras para proteger la creación de familias de aves u otras especies. Migración. Aplica más que todo en las aves cuando deben trasladarse de una área a otra por las diferentes o las distintas épocas del año. Territorialidad. Defensa de su territorio para asegurar el acceso al alimento y a tener un refugio. Otra forma son la formación de grupos. Algunas especies viven en grupos para mejorar la caza, defensa de depredadores o el cuidado de sus crías. Comportamientos de defensa. Algunas especies imitan el aspecto y comportamiento de otras para evitar los depredadores, el mimetismo que ya lo hemos visto. Otras, en cambio, utilizan sonidos o señales visuales. Es una advertencia visual y acústica. Y adaptaciones en la alimentación. Algunos animales se unen en manada o grupos para derribar presas grandes. Caza en grupo. Otros trabajan de forma individual utilizando el camuflaje para atacar cuidadosamente a sus presas, camuflaje y emboscada. No olviden que todo lo que estamos viendo son clases de adaptación etológica y que la etológica tiene que ver más que todo con toda la parte comportamental. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos aquí unas diferentes especies y vamos a analizar qué tipo de adaptación etológica tiene. Entonces ya vemos acá vemos varios lobos.
Esta es una adaptación que se conoce como caza en grupo. ¿Por qué? Porque les permite cazar animales mucho más grandes y digamos que la energía de cada uno al trabajar en grupo es mucho menor y les permite, digamos, conseguir presas más grandes. Aquí vemos también, tenemos aquí, estos son dos venados que están aquí compitiendo. Aquí tenemos una territorialidad, estará acá peleando por territorio. Aquí tenemos la culebra cascabel y aquí podemos ver su cascabel. ¿Qué le permite a ella? Tiene varias formas, se puede utilizar tanto para defensa o también para ataque, dependiendo del uso que haga el cascabel. Si es muy sonoro, tiene un sentido. Si es más bien lento, es para una forma de ataque. Entonces es muy importante en el comportamiento de defensa. También le permite a ella, en cierta forma, para decir que ella se encuentra allí para que estén alerta. Aquí vemos otro caso en la parte comportamental que tiene que ver con la parte de la adaptación a la alimentación. ¿Qué es lo que hace? Miren qué es lo que ocurre. Este animalito, el tigre, se está camuflando acá para que pueda ir a atacar, digamos, a su presa. Entonces, digamos, de cierta forma se confundiría en esta parte de este ecosistema, pero no le afectaría para de luego hacer un ataque. Y aquí podemos ver la construcción de nidos, que esto que le permite hacer crecer más sus familias, alimentarse más, tener todo de una forma mucho más segura. Entonces, por eso, digamos, en la parte de las aves aplica mucho la construcción de nidos. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la parte de la evolución. Vamos a analizar esta parte morfológica que tuvo que ver en la evolución. Veamos. Evidencias morfológicas de la evolución. Establecen las similitudes y diferencias en la estructura física de diferentes organismos que indican que provienen de un ancestro común. ¿Qué quiere decir esto? Acá podemos ver, digamos, diferentes formas de huesos en los cuales, digamos, si podemos mirar, existe como una anterioridad. Es decir, la parte ancestral nos indica a través de los huesos y de otras similitudes que ocurría en la parte morfológica y que después determinó, digamos, la evolución de cada una de las especies. Veamos un poco más a fondo esto. Tipos de estructuras morfológicas. Cuando hablemos de morfología vamos a hablar de estructuras. ¿Y qué estructuras hay? Existen 3 tipos de estructuras que permiten comparar la morfología ancestral. Y estas son estructuras homólogas, estructuras análogas y las estructuras vestigiales. Todas ellas permiten, digamos, de cierta forma, entender un poco acerca de cómo se comporta cada una de la parte de morfología ancestral. Empecemos con la primera. Estructuras homólogas. Son aquellas que tienen un origen evolutivo común, independientemente de la función que cumplen. Los órganos homólogos son aquellos que tienen el mismo origen evolutivo y embrionario, con una estructura interna semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos diferentes especies, hay que analizar la parte, digamos, de cómo se ve esa estructura en la parte, digamos, ósea. Por ejemplo, digamos acá, la estructura del esqueleto de 5 dedos en la mano de los vertebrados aparece no solamente en los humanos, sino también en las aves, también en las ballenas, los murciélagos, los delfines, las lagartijas y la tortuga, siendo muy similares, pero su función puede variar. Entonces, si analizamos, por ejemplo, acá, podemos ver lo siguiente. Acá tenemos, digamos, un brazo humano. Vemos el ala de un ave y vemos la aleta de una ballena. Miren que todo esto, digamos, tiene una especie de sincronía. Es decir, a pesar de que son diferentes las funciones que ocupen la mano del hombre, la del ave o la ballena, miren que tiene una misma estructura ósea. Entonces, digamos que este tipo de estructuras se conocen como homólogas. Veámosla un poquito más detallada. Si vemos acá, digamos, el humano, un gato, la ballena y el murciélago. ¿Qué podemos ver? Miren, acá tenemos el húmero, el radio
el carpiano, el metacarpiano y las falanges. Miren que eso mismo también se ve en la parte del gato. En la ballena pues se ve un poco más largo, toda la parte de acá. Podemos ver, digamos, que la parte de los falanges son mucho más largos que la parte del metacarpiano. Y miren que, pero tienen la misma estructura, miren que está de una forma muy organizada. Lo podemos ver con la parte del murciélago. Entonces, todas cumplen funciones diferentes, pero digamos que manejan una homología al tener, digamos, esa misma estructura ósea. Veamos una siguiente estructura, estructuras análogas. Son aquellas que tienen funciones similares, pero no comparten un origen evolutivo común. Estas similitudes se deben a las adaptaciones ambientales y no a los ancestros. Vamos a entender un poco esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo más fácil con un ejemplo. Por ejemplo, las alas de un murciélago y las de un ave, a pesar de que su estructura es diferente, ambas cumplen la misma función, que es volar. Es decir, que las aves y murciélagos evolucionaron de forma independiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miremos este orden, la parte de los murciélagos y las aves. Miren la estructura, es totalmente diferente en sus alas. Miren que las aves no tienen esta parte de huesos, como la tienen esta parte de las aves. Miren que esta es más corta, mientras que acá se abren otras partes, digamos, de huesos. Entonces, ambas cumplen la misma función. ¿Cuál es la función? Ambas se utilizan para volar. Pero miren que no presentan similitudes en su parte ósea. Entonces ya de ahí, por eso se llama análogo. ¿Sí? Cumplen la misma función, pero su estructura no es la misma. Veámosla aquí, por ejemplo, en la parte vemos más de animales que vuelan. Tenemos acá los insectos. Miren el tipo de ala que tienen. Este es de un pterodáctilo. Radio, el húmero, la membrana alta. Aquí vemos el ave. Miren que tiene la parte de plumas. Tienen radio, cubito. Miren que es totalmente diferente. El murciélago también. Entonces, todo esto demuestra que su estructura es muy diferente, pero la función es la misma. La de los vuelos. Veamos otro tipo de estructuras importantes. Tenemos las estructuras vestigiales. ¿Qué es esto? Son estructuras que son remanentes de la historia evolutiva, de un linaje, y se encuentran reducidas en tamaño o completamente atrofiadas. Entendámoslo con un ejemplo. El apéndice en los seres humanos, en la parte evolutiva del hombre, tuvo que haber cumplido un papel importante, pero actualmente no se observa su utilidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos digamos, el apéndice, y aquí vemos, digamos, esta partecita, pero digamos que su función, digamos, no es muy clara, pero en la parte, digamos, de la evolución del ser humano, tuvo que haber sido útil esta parte del apéndice. Entonces, hay que tener en cuenta de que ya no está cumpliendo su función, pero pudo haberlo hecho, digamos, en tiempo atrás. Otra estructura es la embrionaria. Carl von Baer observó que todos los embriones, organismos de desarrollo en el periodo que va de fertilización al nacimiento o salida del cascarón de vertebrados, muestran un gran parecido entre ellos en las primeras etapas del desarrollo. En estas etapas embrionarias iniciales tenemos los peces, tortugas, pollos, ratones y seres humanos tienen cola y hendiduras branquiales, también llamadas ranuras branquiales. Entonces esto lo podemos ver, digamos acá tenemos el pez, miren acá un día, 3 días, entonces miremos acá todo cómo va cambiando. Miren que a pesar de que todas las especies son diferentes, miren que tiene una similitud. ¿Sí? Entonces miren por la parte de los peces. Tienen una estructura, digamos, muy particular que en cierta forma podríamos ver, por ejemplo, digamos, en la parte de los fetos. En el ser humano, miren que el bebé, antes de nacer, en toda la parte de su desarrollo, en la parte del embarazo, esta parte, todo esto, el recubrimiento que él tiene es de agua. Entonces digamos que tiene un comportamiento
que aplica muy parecido a los peces y miren que también ocurre en los pollos. Entonces, esto es otro tipo de análisis morfológico, que es basarnos en el embrión. Pero digamos que de eso todavía hay mucho más análisis. Entonces, digamos que lo podemos tener ahí como otra estructura a tener en cuenta, pero importante solamente que consideremos las tres anteriores. Ejercicio explicativo de estructuras. Vamos a analizar acá estas tres estructuras para terminar y vemos lo siguiente. Aquí vemos, digamos, esta es una ballena y vemos una cintura pélvica y vemos el fémur. Entonces, ¿qué podemos pensar? Este tipo de estructura tiene que ser una estructura vestigial. ¿Por qué? ¿Por qué es vestigial? Porque miren que aquí, ¿qué es lo que ocurre? No se sabe por qué en la evolución, digamos, de la ballena, esta cintura pélvica cumplió alguna función. Entonces, ahora miremos la foca y la oveja. Mediante un poquito, aquí podemos ver que hay una distribución ósea muy similar. La foca, pues digamos, puede utilizar esta estructura para nadar. Y la oveja, en cambio, puede utilizar esta estructura ósea para correr. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Estamos aplicando una estructura homóloga. Sus funciones son diferentes, pero su estructura es la misma. Y por último, acá tenemos un ciervo volador, o ciervo volante, o aquí ya tenemos un ciervo de forma normal. ¿Qué vemos en particular? La parte de estos cachos, o estos cuernos que tenemos acá. Entonces, ¿qué ocurre allí? Su estructura ósea no es la misma, pero cumplía la misma función. La utilizaban en la parte territorial. Combatían, digamos, ambos ciervos, gracias a sus cuernos, para, digamos, ganar el territorio y de esta forma, digamos, establecer, digamos, su especie. Entonces, este tipo de estructura que podemos ver acá es una estructura análoga. ¿Por qué podemos ver que es análoga? Porque no es similar, pero cumple la misma función, que en este caso era la parte de la lucha por el territorio. Muy bien, y con esto podemos dar por concluido esta parte de todo lo que hemos visto de la parte de adaptaciones y profundizamos un poco la morfología y lo que tuvo que ver con la parte evolutiva. Podemos dar por concluida esta siguiente clase de zoología y los quiero invitar para que continúen aprendiendo más temas de zoología en nuestra siguiente clase la próxima semana. Así que te espero la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. De igual forma, te invito a que me sigas en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta un próximo video.